un 83% de las personas en Chile respalda levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa, según la encuesta CADEM difundida este jueves. La medida parece asociada a una alta preocupación por el narcotráfico y el crimen organizado, considerados un problema muy grave por el 97% de los consultados. Además, un 74% apoya mecanismos más rápidos para acceder a información bancaria sospechosa durante investigaciones de estos delitos. El sondeo también muestra que un 94% exige sanciones penales por el uso indebido de los datos obtenidos y un 56% respalda la fiscalización del Congreso. En materia política, la aprobación del presidente José Antonio Kast cayó un 41%, mientras la desaprobación subió a un 53%. La encuesta registra además un respaldo del 54% a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, entre quienes conocen la iniciativa. ¿Cómo estás, Camilo Espinosa? Hay lectura de encuestas porque la sensación del público con respecto al narcotráfico es alta, ¿no? Muy interesante lo que trae la encuesta CADEM. Este jueves salió ayer, mientras a puertas del partido de Corea con México. Aprovecho de decir que quedé puntero en la boya de turno. Ya. Así que le estoy ganando a la IA, porque el director de este programa ocupa IA para... No, usan información privilegiada. Información privilegiada. Oye, vamos con la aprobación presidencial, lo que siempre te tira primero la encuesta CADEM. Se acabó el efecto cuenta pública, es lo primero que podemos ver. La aprobación se instala en el 41%, la desaprobación en un 53%. En desaprobación está muy parecida a la encuesta CEP, lo que hablábamos ayer. En aprobación está un poquito más arriba, le tiene más fe a la CADEM a Kast en esta medición. Veamos el histórico, porque ahí se puede apreciar claramente cómo queda la curva post cuenta pública. Vemos que baja la desaprobación la semana anterior por la cuenta pública, sube la aprobación, pero inmediatamente ya el jueves, o sea ayer, vuelve a subir la desaprobación, que es la línea morada, y vuelve a bajar la aprobación, que es la línea celeste. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Todavía esto no lee la intervención de las cuentas con el CAE? Ahí está la gran duda. Está, sí está. Ya, empieza. Esto ya está, sí, esto es parte de... todo eso es post cuenta pública, exactamente. Cambia la agenda, se empiezan a hablar otros temas. Ocurre la operación Tokio, que de hecho forma parte constitutiva de esta medición, la vamos a analizar. Está también el proceso de la acusación constitucional contra el exministro Grau, y también justamente esto que comentabas tú de la deuda del CAE. A propósito de la acusación constitucional, veamos brevemente qué ocurre con lo del ministro Grau. Está más o menos dividido el público de la CADEM. 54% dice que está de acuerdo, 41% dice que está en desacuerdo. Pero esto está interesante porque en la página 11 tenemos que le piden a la gente, por ejemplo, desglosar respecto al uso de la acusación constitucional. Entonces, por ejemplo, le dicen: los ministros de Hacienda deben responder políticamente si entregan cifras fiscales incorrectas. Evidentemente, por la naturaleza de la pregunta, un 83% dice que está de acuerdo. Pero fíjate lo que sigue después. Una acusación constitucional es una herramienta demasiado grave como para discutir diferencias técnicas. Y un 52% está de acuerdo con esa formulación. Mira. O sea que la acusación constitucional no debiese ser una herramienta para este tipo de discusiones. Y también lo que viene después, la acusación contra Grau busca más sacar ventaja política que aclarar responsabilidades. Un 51% está de acuerdo con esa afirmación. Es que al gobierno ya se le pasó el tren de acusar al gobierno anterior. Entonces, como ese tren ya se fue. Ese se está desgastando. ¿Sí? Claro. De hecho, claro. el último fusible, porque es el último exministro al que pueden acusar, debido a que ya se acabó el plazo de presentación de acusaciones constitucionales. Entonces, de hecho, lo hicieron un día antes de que culminara ese plazo de 3 meses. Y aquí viene lo interesante, porque viene un apartado bien extenso en materia de delincuencia, crimen organizado. Hay algunas preguntas, por ejemplo, respecto a cuáles son los grupos criminales que usted más conoce. Bueno, el Tren de Aragua ha disparado, pero la gente igual dice tener conocimiento de quiénes son los pulpos, los gallegos,
los Spartan, todos parecen nombres de equipos mexicanos. Sí, po. Como esa es la que estamos viendo, ¿no? Sí, ahí está. Nivel de conocimiento, el Tren de Aragua, por lejos, arriba disparado, 98% de los encuestados dice conocer del Tren de Aragua, 68% los pulpos, los gallegos, muy parejo. Son dos facciones del Tren de Aragua. Los trinitarios, los espartanos y los piratas cierran esa conversación en De verdad junio. parece como equipo de segunda división. Sí. Terrible. Como estos equipos nuevos que le ponen nombre así como de béisbol en Estados Unidos. Ujú. Pero ¿qué es lo interesante? Cuando a la gente le preguntan cuáles son las medidas para combatir el crimen organizado, no tiene muchas dudas, por ejemplo, presentar la idea del secreto bancario, como el alza del secreto bancario como una de las medidas. De hecho, en la página 16, si me ayudáis, José, justamente le preguntan cuáles son las medidas que usted considera que son más efectivas para combatir el crimen organizado. Y el levantar el secreto bancario se posiciona tercero, después de combatir la corrupción interna y penas más duras. Pero quienes consideran como primera mención, o sea, como la primera medida, es por lejos la que consideran más arriba. Está en un 26% sobre el 19%, que son penas más duras. Y lo que viene después, que es combatir la corrupción interna y que militares puedan colaborar activamente. Eso es lo que opina la gente. Y respecto al el alza del secreto bancario, le preguntan a la gente si, primero, si conoce de qué se trata la medida del secreto bancario, y un 90% dice que sí. Y si está de acuerdo con que se aplique esta medida, un 83% dice que sería una medida efectiva justamente para controlar el crimen organizado. Consideran que es importante, es decir, es una medida que tiene un respaldo demasiado importante, ¿ya? El desglose, en la página siguiente podemos ver el desglose por rango político, hombre-mujer, y en general es bien parejo, fíjate. La mayoría son mujeres. Las mujeres consideran en un 76% que el alza del secreto bancario puede ser más efectiva. Lo mismo en las edades, no hay muchas diferencias. Entre 18 y 34 un 73%, entre 35 y 54 lo mismo, más de 55 lo mismo, 76%, 3 puntos más. Por nivel socioeconómico también es bien parejo, o sea, los sectores socioeconómicos altos levemente inferior, pero en verdad están todos en el rango del 70% de adhesión. La región metropolitana y regiones también es muy parecido. Pero fíjense lo que ocurre cuando le empiezan a preguntar por izquierda, derecha, centro respecto a esta pregunta. La derecha es la que más restricciones tiene, pero aún así es mayoría la que está a favor de una medida como esta. Claro. Bueno, Entonces, digamos que han tenido más promoción en contra también, por parte de su vocero. Exactamente. Pero aún así, o sea, 55% está a favor del alza del secreto bancario como una medida que permita el combate al crimen organizado. Siguen, digamos, después como las condiciones del alza del secreto bancario en la última lámina ya de la CADEM, para regular esto, para que no se vuelva, digamos, un caos y que se esté levantando secreto bancario a personas de manera indiscriminada, que es el temor que han esgrimido parlamentarios de ese sector. Dice que existen sanciones penales para funcionarios que usen mal la información. Un 94% del proyecto actual no tenía sanciones penales, pero sí se le iniciaban procesos de sumario y había una regulación importante respecto a funcionarios que mal utilicen, que sean parte de la unidad de análisis financiero. Y que el Congreso pueda fiscalizar el uso de esta facultad, un 56% versus un 37%, la mayoría está de acuerdo, y que sí forma parte, digamos, de la atribución del Congreso hoy y podría ser también en un futuro en la medida que el proyecto lo contemple. Ese es el mapa. Es novedoso. ¿En qué sentido? En que este empate que estaba ocurriendo en el Senado no es un empate que también está ocurriendo en la opinión pública, en la ciudadanía. O sea, en general la gente tiende a estar más de acuerdo con que se debe agilizar el proceso de levantamiento del secreto bancario. Lo consideran importante, también lo hemos dicho acá, lo consideran importante. Los fiscales son personas que han venido solicitando. Es bien curioso porque estuve viendo un panel de TVN el otro día respecto a este mismo tema. Y tenían algunas personas expertas, yo la verdad no los conocía, no formaban parte al menos de
el mapa de personas que se presentan ante la opinión pública como expertos, ¿ya? Por ejemplo, yo te puedo decir que el de Mega, el ex fiscal Chaguán, fue fiscal nacional, o sea, perseguía delito, era parte de su labor. Se le entiende que sea una persona que tenga como conocimiento respecto a la persecución del crimen organizado o los delitos. Entonces aparecen personas y empiezan a opinar que no, que son cosas que dan lo mismo, que un debate infructífero. Eso me llamó mucho la atención como la posición de TVN frente a un tema que en general es bien sentido por las personas que efectivamente persiguen el delito. Entonces, y dicen, no, que decía uno ahí en el panel, no pude recordar el nombre, pero decía, no, si un fiscal llama por teléfono el domingo y la jueza ese mismo día le levanta el secreto bancario. Eso es falso, lo dicen los mismos fiscales. Entonces, lo mismo que Francisco Rego, decía que los jueces tienen 48 horas para responder a una solicitud de levantamiento del secreto bancario. Sí, eso es lo que dice el papel. Pero los fiscales y la misma PDI también te dice, es más que eso. Siempre se demora más que eso, por lo tanto, es algo que urge, es necesario, y recordemos que ya me parece que desde la próxima semana esto empieza a ser tema en la comisión mixta. Recordemos que la comisión mixta pasa a ser una conversación que tienen parlamentarios, tanto diputados como senadores. Se juntan de ambas cámaras para poder resolver este proyecto que es más grande, que se llama de inteligencia económica y que justamente lo que busca hacer es la persecución de la ruta del dinero.